análisis. Luis Friedman, analista, sociólogo, politólogo, además profesor adjunto de Barry University. Damián Valenzuela, economista, un hombre versadísimo en los temas económicos y que nos ha acompañado en los últimos tiempos muchísimas veces en este programa, analista político además. Bienvenido, caballeros, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Camilo? Un placer como siempre. Bueno, primero que todo, ¿qué opinión les merece el discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión? Empezamos contigo, Damián. Perdón, ¿era un discurso del presidente o estamos en un espectáculo televisivo al estilo Truman Show o Trump Show? La realidad es que es un discurso que, como nos tiene acostumbrado nuestro presidente, se parece más al discurso de un presidente sudamericano, motivador, con frases que se pueden tuitear, que se pueden replicar, que tienen un poco de estrategia, pero que tienen que ver con el personaje que es el presidente Trump y que no ha necesitado cambiar. En otro programa me tocaba definir que este año de Trump ha sido tremendamente exitoso, pero no en los términos de éxito que el presidente estaba marcando, sino que sin necesidad de cambiar su personaje, Estados Unidos sigue al pie de Trump, seguimos esperando, y ha terminado con un éxito, por así decirlo, que ha sido la reforma fiscal, que genera optimismo en cierto sector de la sociedad y que puede llegar a producir que en el año 2018-2019 la economía americana esté relativamente fortalecida y, como diríamos en otro show, billetera mata galán, y mientras la economía se fortalezca no vamos a olvidar si Trump divide o no divide, sino no vamos a olvidar si Trump nos cae mal o nos cae bien. Creo que un aspecto razonable, o dos o tres, lo que tú creas, aspectos razonables del discurso del presidente, para estar al mismo nivel, o sea. Coincido básicamente de que este proceso de reconciliación, o por lo menos de emisión de las ganas de reconciliarse en el proceso migratorio, destaco no por razonable, sino destaco porque al no referirse a Latinoamérica, definitivamente entendemos por qué no le importamos a Donald Trump Latinoamérica, y que más allá de la referencia de Cuba y Venezuela, que tienen que ver con esto que yo planteo de los titulares, no le importamos. O sea, un gran ausente fue... El gran ausente, definitivamente, en América Latina, en todo su contexto. Ni siquiera estamos hablando del México más allá del tema migratorio, pero sí también destaco como positivo lo que planteaba mi compañero propinante, el hecho de que por lo menos plantea que para esta segunda etapa, después de haber hecho una construcción de poder, nos vamos a sentar a negociar y a charlar en otros ámbitos. Quizás después aparezcan de vuelta las bravuconadas que estamos acostumbrados, pero por lo menos destaco este concepto, la posibilidad de negociar y de empezar a hablar sobre algunos temas que antes parecían exclusivamente definidos y que iba a haber una postura totalmente inflexible. La base que apoya al presidente sigue siendo una base sólida, fuerte, que funciona como una cuestión de fe. Hasta ahora es inquebrantable, o sea, ¿o no les parece a ustedes que es así? De la gente que le sigue. En este contexto cultural que estamos viviendo no es solamente algo que está pasando en América Latina. Los procesos de fragmentación y de nacionalismo exacerbado no solamente se han dado en Estados Unidos. Yo siempre mencionaba de que en otro contexto político e histórico del mundo, Donald Trump ni siquiera lo hubiera calificado después de las primarias. Este fenómeno se da en Estados Unidos y también se da en otras partes del mundo. Acá estamos haciendo comentarios con respecto a un estilo del ejercicio de la política. El estilo latinoamericano no toma muy en cuenta la institucionalidad, como lo dice mi propinante, la verdad es que todo el tiempo se ve hacia el mesianismo, hacia el personaje salvador, y quizás esto es lo que estamos viendo acá en Estados Unidos, pero también es importante hacer un comentario. Las instituciones americanas son fuertes. ¿Esto qué significa? Esté bien o esté mal de Donald Trump, tenemos 3 años más, tenemos una elección pronto en donde, me comentaban varios amigos, hay muchos republicanos que en ciertos distritos no se van a presentar porque justamente estas políticas que se están aprobando no le van a dar los votos necesarios para renovar su escaño. Es probable que pierda el poder dentro del ámbito del Congreso el presidente y por consiguiente le resulte mucho más complicado sacar a la luz algunos de sus proyectos, pero definitivamente, como te vuelvo a decir, tenemos 3 años más, 4 en el caso de que la economía lo acompañe, y yo creo que la economía americana va a ser el gran elector, y de ahí que con esa inteligencia pragmática que él tiene, esté apuntando todos sus cañones a: yo soy el presidente que ha logrado la sustentación económica, que ha devuelto el trabajo, etcétera, etcétera, y sobre ese concepto quizás lograr una reelección, pero en el peor de los casos tenemos, como te vuelvo a decir, 7 años.
las instituciones americanas funcionan. Muchas veces en otros países en Latinoamérica, más allá de que hay gente muy buena, la realidad es que las instituciones no han funcionado y por eso han permitido que ciertos personajes mesiánicos se conserven en el poder. Hacia eso estábamos haciendo la referencia. Y se perpetúen además. Quiero que vean a John Kennedy III, que fue la persona que respondió por parte de los demócratas al discurso del presidente. Lucía y se escuchaba así. And to all the dreamers out there watching tonight, let me be absolutely clear. Ustedes son parte de nuestra historia. Vamos a luchar. Vamos a luchar por ustedes y no nos vamos a alejar. You are part of our story. We will fight for you and we will not walk away. Bueno, este chico hay que decir que tiene un arrastre en las redes sociales extraordinario. Es un Kennedy de pura cepa. De pura cepa. ¿Creen ustedes que los demócratas lograron convencer de que hay continuidad en el partido, de que la cantera de los políticos está garantizada con este chico? Perdón, si me permitís, esto es una experimentación, un globo de ensayo, que de los tantos que se tienen que hacer de acá hasta la elección de este año y para los próximos 2 años. Todavía, si vos me preguntas si han logrado convencer, no, creo que es solamente... ¿No convencieron? No, para mí no. La política ha cambiado. Si nosotros no entendemos que el ejercicio de la política, hoy a través de las redes sociales, la capacidad de horizontalizar la comunicación, implica que tengamos personajes, liderazgos, y que esos personajes y esos liderazgos, igual que si estuviéramos en un show televisivo, tienen que generar rating, lo que hoy convence puede pasar de que la próxima semana no lo haga. En ese contexto, enfrentar a un personaje televisivo como Donald Trump no alcanza simplemente con un buen discurso. Implica compromiso, contenido y sostenibilidad en el tiempo. Ya no queremos más monarquía política ni dinastía. No sabremos si lo queremos o no hasta que encontremos ese liderazgo y ese mensaje ¿Dónde están los comunicacional. Hoy por hoy, donde tienen que estar. La realidad es que hoy por hoy no le podés oponerte al mensaje de Donald Trump después de su primer año. La estrategia de la política te dice de que vos tenés que empezar a aparecer cuando tenés realmente posibilidades de dejar un mensaje impactante, cuando tenés posibilidades de ejercer el poder dentro de corto plazo. Porque si no, lo que puede llegar a pasar es que termines quemando esa candidatura mucho tiempo antes. En el caso de Joe Kennedy, básicamente él está empezando en su proceso de construcción. Todo lo que tiene es para hacer para arriba. Entonces es su tiempo. Los verdaderos candidatos del Partido Demócrata van a empezar a aparecer recién cuando estemos cerca de las elecciones y fundamentalmente cuando estemos cerca de las elecciones presidenciales. Por el momento, el mejor candidato que tiene el Partido Demócrata se llama Donald Trump y los errores de Donald Trump. La bonanza económica, que es innegable. Técnicamente no hay ni desempleo en este país ya, técnicamente. ¿Es obra de Trump, del Espíritu Santo o del remanente que habría dejado Obama y que a su vez a Obama le habrían dejado otras administraciones? A ver, ni siquiera es del remanente de Obama ni tampoco se lo puede asumir Trump. No me digas que es del Espíritu Santo. Es de un ciclo económico mundial en donde las condiciones, por eso yo te lo mencionaba, del contexto económico mundial, han generado un ciclo de bonanzas con características particulares. Que Obama lo asumió bien, hizo las cosas que tenía que hacer y Trump de alguna forma se subió al auto a mucha velocidad y hoy por hoy está cosechando triunfos que eran de otros. Hay algunas situaciones que son innegables que tienen que ver, como por eso te lo había mencionado, el tema de la reforma fiscal. Pero la baja del desempleo es parte del ciclo económico de la velocidad que venía trayendo. Lo que tiene que ver con el crecimiento o con la velocidad de crecimiento también es una cuestión netamente de ciclo económico. El tercer pilar termina con la Lotería de Visas, un programa que al azar da tarjetas verdes sin ninguna consideración por destrezas, mérito o la seguridad del pueblo estadounidense. Comencemos a movernos hacia un sistema de inmigración basado en méritos, uno que admite personas que tengan destrezas, alguien que quiera trabajar, que contribuya a nuestra sociedad y que ame y respete a nuestra nación. A ver, en este mundo de dialéctica, que es la política... O de falta de dialéctica, que puede ser. No, te diría que dialéctica porque en esta discusión yo soy abogado, vos lo sabes, y nosotros los abogados decimos que hay mitad de la biblioteca que apoya tu discurso y otra mitad que se opone. Por eso a mí los abogados me aterrorizan, ¿eh? Que conste. Y si son abogados y banqueros como yo, pues No, ya sé. Hasta que necesitas uno. Hasta que necesites. Claro. Entonces te podría decir que tanto las afirmaciones de los demócratas como las afirmaciones de Trump son verdaderas. En este contexto, la reforma fiscal, si yo la miro en términos directos, afecta a la base más
más baja de la pirámide social y beneficia en primera instancia directamente a los más ricos y a las empresas. Pero si nosotros apuntamos a una estrategia a mediano plazo y frente al beneficio de las empresas, frente al beneficio de los más ricos de la sociedad, eso termina derramándose en mejores condiciones económicas, en más empleo, en aumentos de salario, etcétera, etcétera, yo te diría que en el mediano plazo termina siendo positivo. En este contexto, la baja del 35 al 21% en la tasa que se cobra en los impuestos federales podría llegar a parecer significativa e inclusive una pérdida de recursos para el Estado federal. Pero también es cierto que si se da las condiciones pragmáticas de ingresos de capitales a Estados Unidos frente a esta ventaja y aumento de base imponible, también es cierto que ese bache fiscal se va a terminar conteniendo. Cuando yo hablaba del éxito del... Quiere decir que va a haber plata. Si hay plata, la torta crece. La torta crece. Y a eso estamos apuntando. Inclusive el discurso de Trump, que por eso yo algunas veces mencionaba el proceso latinoamericano, pero que también tiene una génesis en el New Deal, en este tema de vamos a generar infraestructura, más camino, vamos a invertir en nosotros. Ese discurso que implica aumento de gasto público tiene que ser financiado con algo, y ese gasto público en primera instancia, dice la teoría keynesiana, termina llegando a una economía más fortalecida en un contexto internacional que puede inclusive tornarse volátil. Cuando yo hablaba de éxito en el proceso de reforma fiscal, no hablaba de, como lo dice Flexman, no hablaba porque no se puede medir todavía. Lo que sí tenía que hablar era que en este contexto en donde él está de alguna forma preso del Congreso, de los propios republicanos, haber logrado la sanción, por lo menos hasta ahora, él ya tiene un estandarte para de alguna forma decir este año ha sido exitoso. Ahora bien, hay muchos errores dentro de la reforma fiscal que los demócratas, ahora que van a ser necesarios para cambiar esos errores técnicos, se lo van a cobrar a Trump, y entonces voy a ver efectivamente el éxito o no de los objetivos de mediano y largo plazo. Que empieza la guerra de las galaxias ahora. Totalmente. Y para finalizar, en economía y en el mundo de los negocios, nosotros compramos con la expectativa y vendemos con la noticia. Lo que ha logrado Trump hasta el momento es generarnos expectativa. De ahí es el hecho de que el empresariado, el establishment, de alguna forma, apoye este proceso. Pero ¿sabes dónde vamos a terminar definiendo si lo terminamos acompañando o no? Con la realidad del ingreso de capitales, con la realidad de la economía fortalecida. Y si en este año se genera mucha volatilidad, te aseguro que no va a tener mucho éxito político. Sin ser un fanático del presidente, yo le respeto el estilo y me gusta su estilo. Perfecto. Bien, bueno, lo aclaro. Porque yo lo critico bastante, pero también tengo que aceptar que no es culpa del chancho, sino de quien le da de comer. Y en ese contexto, desde sus inicios sociales, desde su abuelo, su padre y él, han aprendido a ganar a partir del apriete, de la bravuconada y de tomar temas candentes y sacarle el mayor jugo posible. En este contexto, te voy a ser sincero, creo que a Trump le importa poco la política migratoria, de la misma forma en que le importa poco Venezuela. Creo que son solamente titulares para ganar el punto del medio, para ponerse en agenda, para conducirse como líder en algunos tópicos, porque la realidad en la discusión migratoria, que es necesario hacerla y en forma profunda, la realidad estamos discutiendo la forma y no el contenido. Con las actuales leyes migratorias, si los funcionarios de migraciones hacen bien el trabajo, sobra y alcanza para frenar a cualquier persona que tenga antecedentes. Es cierto que hay ciertos países que te pueden entregar, inclusive se lo acusó a Venezuela, de entregar pasaportes a ciudadanos que venían de ciertos sectores complicados y demás, pero si vos a esas personas que vienen con un pasaporte venezolano, por ejemplo, le mirás un poco la historia para atrás, te das cuenta que no han nacido en Venezuela, te das cuenta que tienen líneas religiosas características, etc., sin ser un tipo que mire o que discrimine por religiosidad, vos te das cuenta que lo que ha fallado ahí es el sistema funcional que no supo aplicar la normativa como corresponde, y que si lo hubieran aplicado esto hubiera sido rechazado. Que en este contexto de política americana me gustaría leer 4 procesos que se van a dar en el mundo de la economía y que van a terminar afectando el bolsillo tanto de los ciudadanos americanos como de los ciudadanos del mundo. Lo primero es que en este contexto el dólar en primera instancia se va a devaluar frente a las monedas
fundamentalmente de países emergentes. Eso va a generar que el mercado de acciones americanas esté mucho más lento que los mercados de acciones de compañías que tengan otra exposición mundial. El ciclo de precio de commodities va a estar a la alza, digo, en todo este contexto político y económico que nos está planteando el presidente. Y además hay un ciclo de tasas cambiando a la alza, con lo cual los bonos de calidad de largo plazo van a tener una pérdida de valor. Estos son pequeños 4 tips en el marco de este discurso, en el marco de este primer año de gestión de Donald Trump, que pueden terminar afectando el bolsillo de ustedes y que creo que puede ser positivo que los tomen y lo anoten. Damián es banquero y abogado, pero es un gran tipo, que conste.